Vamos a ver otro ejemplo ahora utilizando no nada más hechos, sino reglas para hacer un programa en Prolog que pueda permitirnos describir este árbol genealógico. Aparentemente las únicas relaciones en este árbol genealógico pues son nada más las de padre, madre y aquella que indica quién es hombre y quién es mujer. Sin embargo, aunque no es explícito, hay otras relaciones entre cada par de, de personas que se pueden deducir a partir de reglas. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos ver que Juan pues es abuelo de Beto y de Julio y que Cecilia es abuela de Julio y de Beto. Entonces, para esto necesitamos determinar cómo es que podemos representar mediante reglas estas relaciones. Vamos a ver en este caso cómo lo podemos hacer. Vamos a poner esto aquí. Lo voy a poner un poco más a la izquierda. Y voy a tener el código a la derecha para poder observar precisamente esto. Entonces aquí tengo el programa de un video anterior, el cual nos dice que hay parejas de estas personas, entre estas personas que tienen una relación de padre, de madre, y también nos indica quién es hombre y quién es mujer. Entonces, como mencioné hace un momento, pues hay una relación implícita entre dos personas, ¿no?, donde podemos ver que una es abuelo de otra. ¿Cómo podemos saber que una persona es abuelo de otra? Esto ya lo sabemos de manera intuitiva. Para esto necesitamos saber que la persona que es abuelo de otra debe tener un hijo o una hija. En este caso, este que es Juan, pues tiene una hija y tiene un hijo. Y a su vez esa persona, es decir, el hijo o la hija de la persona que funge como abuelo, debe tener a su vez un hijo o una hija. Entonces vamos a precisamente a indicar cómo se hace esto mediante una regla. Una regla, hay que recordar de nuestras notas, una regla es una disyunción de literales, pero que se puede poner o se puede describir mediante una regla de tipo implicación. La implicación en Prolog se escribe al revés y la flecha al revés pues se pone con punto y guión. Entonces aquí lo que queremos saber es cuáles son las condiciones para que X sea abuelo de Y. En este caso, la cabeza, que es esta, que es la parte izquierda de la cláusula, debe tener una sola literal. No se vale tener más de una literal en la cabeza. Y en el cuerpo, es decir, en la parte de la derecha, después del dos puntos y guión, ahí sí podemos tener una conjunción de una o más literales. La conjunción la podemos describir con el operador coma. Vamos a ver ahorita. Entonces, lo que mencionaba hace un momento es que para que una persona X sea abuelo de otra persona, debe tener un hijo o una hija. Es decir, debe ser padre de alguien más, que en este momento no sabemos quién. Y además, hay que recordar que la I la ponemos con una coma. Esa persona Z debe ser padre o madre del nieto de X. Entonces lo podemos poner así: padre, Z debe ser padre de Y. Y también se puede dar el caso en que Z, en lugar de ser padre, pues puede ser madre, en este caso. Y aquí ya tendríamos las dos reglas. Hay que tomar en cuenta que para generar una regla, ¿sí? Que en este caso pues es lo que queremos saber, las condiciones queremos saber para saber cómo contestar la parte izquierda de una literal. Tenemos que usar
todo lo que ya sabemos de antemano. En este caso, pues todas las relaciones que ya tenemos. Si nos ponemos un poco más exigentes, pues entonces X debe ser hombre. Y lo pongo porque ya lo tengo en los hechos. No la podría usar si no la tenemos anteriormente descrita o desarrollada anteriormente. Entonces, ¿cómo leemos estas literales? Ok, esto es de esta manera. Entonces, para que X sea abuelo de Y, X debe ser hombre y X debe ser padre de alguien más. Por eso pongo una nueva variable, porque no sabemos quién. Y además, esa persona Z debe ser padre de Y. Y lo mismo en la siguiente regla, nada más que Z es madre. Vamos a ver ahora cómo lo podemos probar en nuestro Prolog. Voy a abrir la consola y voy a cargar el código, que en este caso es árbol. No hubo ningún problema. Y entonces vamos a preguntar, tomando en cuenta la figura. Por ejemplo, voy a preguntar, Juan es abuelo de Beto. Me tendría que decir sí o true, en este caso, ¿verdad? Porque efectivamente eso sucede. Pero si yo le pongo que si es abuelo de Rita, por ejemplo, me va a decir que no. Si yo pregunto quiénes son los nietos, tendría que poner en el lugar donde está el argumento de nieto, pues quiénes son. Uno, pues es Julio. Como me queda me queda en este caso el puntero me queda parpadeando, pues significa que puede haber otra solución. Entonces le pongo punto y coma y ya me da la siguiente. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ahí. Si nosotros agregamos más personas dentro del árbol genealógico, las reglas ya no se tienen que modificar. Esa es la ventaja de las reglas, porque nosotros directamente podríamos poner estas relaciones, por ejemplo, que Juan es abuelo de Beto. Eso es cierto. Y también podremos poner que es abuelo de Julio, lo cual es verdad. Sin embargo, si yo meto más personas en el árbol, tendría que añadir cada vez más hechos que identifiquen quién es abuelo de quién. Para evitarnos esto, pues simplemente generalizamos a partir de reglas quién es abuelo de cada quien.